Hola y bienvenidos al arte de ser feliz. Muchísimas gracias por estar conmigo y seguirme. Me disculpo porque hemos tenido realmente unas pequeñas pausas y es que he estado trabajando en algo que sí me interesa mucho. Entonces, como saben, yo les quedé pendientísima con los tipos de estrés y le dije que íbamos a estar viendo esto paso a paso para no hacer un video así como súper largo y además de eso para que ustedes tengan una continuidad. Entonces, vamos a ver, y lo habíamos mencionado, las etapas del estrés, pero para tener claro de lo que hablábamos antes. Y hablamos antes en el episodio anterior, ¿no? ¿Verdad? Que Hans Selye era la persona que se había encargado de trabajar, de estudiar por años, más de 20 años, de un trabajo muy largo sobre las etapas del estrés y todo el experimento que lo hizo en animales, de cómo las hormonas eran un factor importante y además lo que causaba. Entonces, entendiéndose que en las etapas del estrés, que yo le había dicho, de los flag alerts, entonces teníamos, ¿no verdad?, que los flag alerts iban a ser nuestro comienzo de nuestro síntoma de cómo detectamos algo como una amenaza. Entonces, en esta fase vamos a ver que cambia nuestra temperatura corporal, vamos a ver que podemos tener vértigo y sudores y ya lo habíamos hablado. En la resistencia, que yo les había dicho que tenemos un cuerpo súper perfecto y que el cuerpo reacciona, ¿no? ¿Verdad? Tenemos estas hormonas, estas neuronas que reaccionan, que están conectadas en todo el cuerpo y entonces es lo que se conoce como resistencia y el cuerpo lo hace de todas las formas, o sea, en nuestro tractor digestivo, como digo yo, cómo reacciona, cómo resiste, cómo crea otras células positivas y todo esto. Y lo veremos esta parte mucho en medicina cuántica. Y bueno, yo les había comentado que yo quería que leyeran y compraran el libro del cuerpo cuántico de Deepak Chopra, porque también pueden encontrar otros libros de otros médicos porque realmente la parte de las conexiones de nuestro cuerpo están muy relacionadas con esto. Entonces, como llegamos al agotamiento es cuando ya el cuerpo no puede resistir más y decide que se le acabó su parte adaptativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces hemos hablado de que esto está conectado totalmente con el sistema de adaptación, que es lo que estudió realmente Hans Selye. Entonces, habíamos comentado y que íbamos a hablar mucho de que los tipos de estrés no solamente son negativos, sino que tenemos ese estrés súper positivo que nos ayuda y nos motiva a hacer grandes cosas, a tener grandes logros, a dar la continuación a un proyecto y que nosotros nos permite, o sea, por ejemplo, estudiar 20 años, 30 años, un mismo caso, es parte de este estrés positivo que nosotros continuemos dándolo todo, le decimos en Dominicana. Entonces, este estrés está súper asociado con la felicidad, con el arte de ser feliz, porque esa autorrealización que vamos a tener con los logros es lo que nos va a llevar a ser felices. Entonces, vámonos con el estrés positivo y su característica, ¿no? ¿Verdad? Nos estimula a nosotros a enfrentar los problemas, nos estimula claramente a esa resolución de problemas que nos lleva a la felicidad, a decir, solucionamos esto en el día de hoy, hicimos clic, todo esto está resuelto y como habíamos comentado y por eso hice la parte de la agenda antes de este programa, es que para nosotros desarrollar este estrés positivo tenemos que llevar una agenda, tenemos que llevar esa organización del tiempo para que nuestro estrés esté claro, convertido en esa energía positiva. ¿Por qué? Porque tenemos control del tiempo, control de nuestra rutina diaria, control de nuestras acciones, organizamos nuestras ideas, nuestro cuerpo y nuestro día a día y esto va a llevar a que estemos enfocados. Entonces, sí, les quería comentar que esa es una de las razones por la que hice la parte de crear esos hábitos del tiempo, de la agenda. Y yo soy muy buena en esto. ¿Cómo convertir ese estrés negativo en positivo? Y les puse esta frase de Albert Einstein, que Einstein
Obviamente, él estuvo día tras día casi sin dormir, solamente haciendo experimentos. Fallaba hoy, no significaba que él se iba a acostar, ay, vamos a pensar, a mirar el techo. No, made a mistake y entonces debe de tratar de nuevo the next day. Siempre existe un mañana, ¿no? ¿Verdad? Entonces, who never made a mistake, never tried anything new. Cuando no te das el tiempo, no te das esa oportunidad de que después de que cometes un error y como que a veces te sientes como, ok, I failed, estoy fracasado, no es así. Ese va a ser tu primer paso para el éxito. Entonces, quiero que eso lo tengan siempre pendiente. Y aquí vamos a hablar de convertir, oh, miren, escribí esto mal, convertir el estrés negativo a positivo. Entonces, cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de cómo vemos las cosas, la perspectiva y desarrollamos las habilidades para confrontar estas preocupaciones, ¿no verdad? Que nos provocan este cúmulo de estrés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ahí le pongo un accepted bien súper grande, es aceptamos que el estrés es parte de nuestra vida, ¿no verdad? Aceptamos que millones de personas sufren de estrés, incluso el 98%, porque está entre estrés positivo y estrés negativo. Y esto es una respuesta natural del cuerpo que nos desafía. El cuerpo es perfecto, nos desafía y nos enfrenta y tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones diarias. Entonces, vamos a evaluar nuestros pensamientos y bueno, le pongo una fotito de que cuando te ves de una forma, te ves bella. Tengo una amiga mía que dice todo el tiempo, yo soy una reina. Y bueno, y ella lo dice todo el tiempo. Yo digo, oh my God, esta chica siempre cree que es una reina, pero eso es algo súper positivo y súper bueno, porque no hay poder humano que le diga a mi amiga que ella es fea. Eso ni existe siquiera, porque ella se siente súper bella y está clara de cómo es su cuerpo, su contextura y lo que hace es arreglarse súper bien según el cuerpazo que Dios le ha dado. Entonces, este estrés negativo lo vamos a convertir en positivo teniendo esas ideas optimistas, esas ideas claras de cómo somos, quiénes somos y nos aceptamos. Entonces, establece metas realistas. Ahora, yo estaba hablando con una amiga mía y bueno, yo tengo un sinnúmero de proyectos y le decía, mira, yo voy a hacer una pausa después de que he estudiado tanto estos proyectos y voy a continuar más adelante, porque la realidad es que yo no puedo llevar a cabo esos proyectos hasta el 2026, 2027. O sea, ya yo hice un análisis del tiempo que me iba a tomar realmente llevar a cabo esos proyectos. Las cosas no son así right now. No, vamos a irnos paso a paso, todo tiene su tiempo y lamentablemente tenemos que llevar las metas alcanzables, no nos vamos a poner una presión en algo que no podemos. Si yo necesito 10 millones de pesos para yo llevar esa meta y no me voy a poner a robar el Banco Popular, el Banco BHD, que es el Banco Dominicano, pues significa, para ser clara con ustedes, que tengo que establecer una meta realista de lo que yo sí puedo lograr con mis 125 pesos que yo tengo. Entonces, convierte todo a positivo, cambia esa perspectiva, date esa oportunidad de aprender. Si necesitas buscar apoyo, yo siempre digo busquen apoyo, hablen con sus amigos, con sus familiares y si ya ustedes saben que tienen síntomas de un estrés crónico, entonces deben de visitar a un terapeuta para que los ayude a cómo manejar ese estrés, ya que el estrés va a causar otras enfermedades y lo vamos viendo en el camino. Entonces, establece esos límites, esos compromisos, establece tus responsabilidades, crea tu prioridad, recuérdate priorizar y vamos a llevar las estrategias para convertir eso del estrés negativo a positivo. Entonces, encuentra actividades que hacer, lo que te guste, si te gusta escribir, si te gusta escribir poesía, si te gusta escribir historias, si lo que quieres es estudiar, ahora el metaverso, si quieres estudiar, ¿no verdad? Chat, TPG, bueno, les aclaro que mi vida se llama, mi capítulo de mi vida se llama Yo antes de que existiera la inteligencia artificial y después de.
realmente hagámonos un curso de inteligencia artificial para que veamos qué tanto nos ayuda. Entonces, creémonos ese hábito de hacer algo que nos guste, algo que nos pueda mejorar, aprender a relajarnos, hacer ese pasatiempo, jugar fútbol, hacer algo que amemos. Entonces, mantén un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, trata de comer saludable. Yo soy una comedora profesional, o sea, yo estaba en 95 libras, empecé en 105 y he subido a 165 libras ya. Entonces, sabemos que soy una comedora profesional porque me gusta mucho, mucho comer, pero intento en mi medida posible de que lo que yo coma esté equilibrado. O sea, nosotros en Dominicana comemos arroz, habichuela y carne y ensalada, y estos son nuestros alimentos básicos, pero las habichuelas tienen mucho hierro, así que es buenísimo. Entonces, lo que hacemos es reducir las cantidades de arroz, reducimos un poco la grasa y mantenemos el equilibrio con los vegetales. Pero sí que me gusta comer, entonces vamos a tener claro de que tenemos que entonces esforzarnos un poquito, llevar un equilibrio de la comida, tener bajo control los ejercicios y llevar esa dieta equilibrada. Entonces, en Fomenta la Resiliencia, a eso le vamos a dedicar un episodio completito a la resiliencia, porque la resiliencia es la clave en tu vida, la clave y el punto en tu vida. De decirte, I'm strong, I'm capable, I'm resilient. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Esa es mi fuerza. Y debo decir que esta es mi super fortaleza, ha sido la resiliencia, porque a mí me han pasado cosas, o sea, les comento cosas una encima de otra, que yo digo, Señor Jesús, ayúdame a salir de esto, oro un momento, me mantengo en meditación un momento y digo, vamos a ver cómo vamos a salir de esto, pero teniendo claro de no caerme. No todos los días son color de rosa, pero sí puedo aprender cómo ser resiliente y cómo forzarme a aprender. Entonces, desarrolla habilidades de afrontamiento o coping. Y les voy a dejar a ustedes un link del coping, porque estas técnicas son buenísimas para el manejo de estrés, que es coping realmente como de copiar y pegar en inglés, pero y es importantísimo. Y aquí vamos a ver que ya yo les he hablado de la respiración profunda, les he hablado muchísimo de la meditación y bueno, es lo único que voy a hablar sobre boca, nariz y oreja, mucho de la meditación, el yoga y el ejercicio regular. Como les dije, el ejercicio regular no es lo mío. Sarita, una amiga mía, ella hace una cantidad de ejercicios por Instagram para que yo los vea y yo hago 10 flexiones en la mañana y 10 flexiones en la noche para equilibrar entre los hábitos positivos en mi vida. Entonces, vamos con el estrés negativo y quise comenzar con el positivo, como saben, porque este es un tema un poquito más tedioso y un poquito más largo. Entonces, hemos hablado que el estrés negativo va a ir como en niveles. Entonces, hay escalas, ¿no? ¿Verdad? El estrés positivo que esté leve y que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a hacer tantas cosas en la vida. Entonces, viene el estrés agudo, que es cuando entonces ya nosotros nos sobrepasamos, llevamos más de 2 semanas con un cúmulo de cosas que nos afectan y entonces, aunque eso se le llama duración corta, menos de un mes, está siempre relacionado a un evento que nos estresa. Puede ser que tengamos, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y me decían que yo tenía una presentación, ay, ya yo no dormía, eso era estudiando noche y día. Entonces, esto si no se extiende, pero cuando se extiende, eh, causa ese evento estresante, ¿no? ¿Verdad? Cuando el miedo a hablar en público, bueno, a mí hubo una vez que me daban sudores tremendos, pero después aprendí a manejarlo y me ayudó una profesora que se llama Nicelia a manejar esta parte de cómo enfrentar al público. ¿Somos expertos? ¿Nacimos sabiendo cómo manejarlo? No. Usted se va a internet, usted se va a YouTube, que para eso existe, y entonces usted se busca esas formas, se busca tips de cómo usted hablar en público, si ese es su miedo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a controlar el miedo para no causar ese estrés agudo. El estrés crónico que surge ya cuando pasó el estrés agudo, vamos a dominicanizarlo esto, pasa el estrés agudo, pasa más tiempo, persiste más de meses y puede llegar a años. Cuando llega a años, ahí viene la depresión que no hablé en este capítulo, en este episodio,
porque esa depresión necesita su episodio separado también, pero el estrés crónico tiende a llegar a esto. Entonces, es lo que le llamamos cuando llega a ser perjudicial para la salud. El estrés laboral, como yo les había comentado, que yo quería, ¿no verdad? Y todo el mundo quiere que el día tenga 48 horas, es cuando tú sientes que el tiempo no te alcanza. Como les dije, vamos a manejar nuestro tiempo y para lograr esas horas de trabajo así, tan, chan, 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 esto es lo que tengo que hacer en el día de hoy, clic, 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 lo hice y que no lleguemos al síndrome de burnout, que es un síndrome del cual habla María Alonso Puig, que les voy a mandar también el link. Me parece que se lo mandé en el anterior, pero este punto es muy importante porque cuando sentimos esa presión de que tenemos que hacer algo y al final quizás no lo queremos hacer o no lo sabemos hacer, nos provoca este agotamiento y nos provoca estas relaciones laborales complicadas. El estrés académico. Entonces, es el que yo le comentaba, que les pasa mucho a los estudiantes, le pasa a los estudiantes. Desde básica comienzan ellos a preocuparse, los niños, con el tema de las tareas, de mami, help me, ayúdame porque no sé hacer esto. Entonces, traten de revisar eso con sus hijos para que al final, porque eso a la larga viene a la universidad, estaba hablando con mi sobrino y diciéndole, mi hijo, tienes que tomarte tu tiempo para esto, esto y esto, porque la realidad es que los padres deben enseñar a sus hijos a cómo manejar su tiempo, a cómo hacer las tareas, a cómo no tener esa presión en los exámenes para que no se les convierta en una carga de trabajo. Dejas de hacer la tarea en una semana, las quieres entregar de último minuto y te creas una carga de trabajo. El estrés financiero, ay, bienvenido, ahí estoy yo. El estrés financiero es el que estamos viviendo todos en general y es cuando tenemos esas preocupaciones altas de dinero porque porque tenemos deudas, porque tenemos gastos inesperados, cuando me enfermo, que gasto muchísimo. Tengo una amiga que se enfermó de dengue, que es lo que anda ahora aquí, y realmente el gasto en dinero que tuvo fue muy alto en la clínica. Eso no era algo que ella estaba esperando, no tenía dinero para eso. Entonces, claro está, ella dijo, a mí no me enfermó el dengue, me enfermó el bolsillo y claro, es así, así nos sentimos. Vamos a tratar de que esto no nos cause una ansiedad a largo plazo, de que sí, tengo un estrés financiero porque tengo que resolver una situación y claro, I need a solution. Entonces vamos a pensar en esa solución. Vamos a pensar qué podemos hacer para pagarle al banco y qué es lo que no puedo hacer. Entonces, sobre todo, por ejemplo, estoy en la búsqueda de un trabajo mejor. ¿Para qué? Para solucionar mis problemas financieros. Entonces, el estrés traumático, yo les había comentado que les iba a crear un capítulo que fuera solamente del TEPT, porque el estrés postraumático es cuando vienen desastres, le da mucho a los militares, cuando pasa un accidente grave y esto queda en nuestras neuronas, queda en nuestro cerebro y esto hace los traumas que mueran neuronas incluso. Entonces, esto nos afecta a la salud emocional y mental. Entonces, por dicha razón, esto necesita su capítulo aparte y les voy a comentar después, desde también unos episodios de otros médicos, cómo se puede manejar esto, porque ya es un tema médico que necesita su espacio. El estrés social se refiere, ¿no, verdad?, a todo lo que está relacionado con las redes sociales, las interacciones sociales, esas interacciones que son personales. Hablé creo que un podcast, en el podcast que tengo para Spotify, sobre el tema de que el estrés social causa fobia social y esto se da a muy gran escala en estos momentos por el tema de que ya todos los jóvenes quieren aparecer en todos lados, quieren verse bellos, quieren tener la ropa de moda y cuando no la tienen, por ejemplo, una cosa simple como esa, no la tienen, entonces les causa súper mucho estrés porque quieren que sus amigos lo vean con lo mejor. Eso es normal, queremos que nos vean con lo mejor. Entonces, el estrés psicológico ya es cuando tú te autoimpones esa presión tan fuerte, tienes esa presión constante, llega a ser de más de tiempo, es a largo plazo y esa autoexigencia que te estás haciendo llegan a formar otras enfermedades y vas a tener que ver un psicólogo. Entonces, si tú tienes esos síntomas que te sientes así, como que ya tu cuerpo y tu cerebro no da más, sí necesitas terapia. Entonces, el estrés fisiológico, ¿no?, el que se manifiesta en nuestras reacciones físicas,
y lo vamos a ver con la frecuencia cardíaca. A mí me causa mucho, estoy sufriendo de un tema ahora cardíaco y es por la menopausia. Después lo vamos a ver eso, menopausia y andropausia, ya que dije que iba a tomar en cuenta un poquito a el público masculino y estos síntomas forman parte de esto, ¿no? ¿Verdad? Del tema fisiológico y la respuesta que tiene nuestro cuerpo ante todos esos determinantes externos. Entonces, hay muchísimos, pero muchísimos efectos negativos del estrés que yo les dije que determinantes externos le crearán unas enfermedades. Entonces vamos a hablar del acné. Del acné yo sufrí, pero mucho, mucho, mucho. Y el acné, bueno, me daban brotes grandes, a mis primas también, y nosotros tenemos un acné fuerte de que tiene que ver con las hormonas y que tiene que ver mucho con lo genético. Bueno, eso me creó porque me tocaba la cara muchas infecciones, se me hacían brotes extremos grandes y bueno, yo sufrí mucho, mucho en mi adolescencia en el high school porque me veía súper horrible, ¿no? ¿Verdad? Uno se ve hasta antihigiénico, por no decir otra cosa. Y bueno, y esto sí afecta mucho a la autoestima de uno, afecta mucho a cómo uno se siente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el acné y está conectado con el estrés. Y la razón por la que está conectado con el estrés es sencillamente por la hormona cortisol, que cuando esto se sube, se dispara, entonces sencillamente comienza a producir grasa. También comienza a producir grasa en el cuerpo y comienza a producir las grasas y tapar los poros para nosotros dominicanizarlo. Sencillamente nos tapa los poros, nos crea más grasa, hace esas póstulas tan horribles y entonces comienza a hacer esos brotes horrendos. Entonces, esto más que nada es por el cortisol que afecta nuestras emociones y entonces crea esas glándulas sebáceas, como yo les dije, horrendas. Entonces, esto lo pueden leer y lo van a leer porque lo van a tener acá. Y vamos a ver cómo reducir, y me enfoqué mucho hoy en el acné, bueno, porque fue un tema muy cercano a mí y porque sé que es un tema súper, súper cercano a sus hijos, honestamente. Reducir niveles de cortisol. El cortisol, como es una hormona antiinflamatoria segregada por la cápsula suprarrenal, que hablamos de que Hansel estuvo estudiando todo el tiempo la hipófisis y toda la parte suprarrenal, eh, y es porque, obviamente, situaciones de estrés físico y emocional, lo que va a hacer esto es que en vez de ser antiinflamatoria, va a ser el efecto contrario. Entonces va a inflamarnos y nos va a infectar incluso. Entonces, esto causa la destrucción de colágeno. Imagínense ustedes, yo que estoy en los 40 y picada, que yo lo que quiero es tener colágeno todo el tiempo, entonces debo de estar pendiente, no, ¿verdad? A mi edad, de que yo no tenga una reducción del colágeno. La alimentación adecuada. Cuando ya entonces tengo esto, debo de inmediatamente bajar, sí, las grasas. A mí cuando yo tenía el acné tan extremo, me decían que yo no podía comer chocolate. Yo decía, ay, mi Mickey Way, ¿para dónde va? Entonces, y las mantequillas, o sea, nada que tuviera manteca, me lo dejaban comer y para mí fue bien shocking. Pero la realidad es que tienes que tener una alimentación que sea buena en zinc, que tú tengas yogur. Aquí hablamos de kéfir. Kéfir es realmente como una leche pesada que casi extraída del yogur y que bueno, que creo que comenzó en Irán el kéfir. Los quesos, hay que tener cuidado con el exceso de quesos porque puede causar otras cosas, puede causar piedras, entonces nada en exceso, ¿ok? Entonces esto va a ayudar a colonizar nuestra parte intestinal y a repoblar lo que es la microbiota de nuestra piel, o sea, la microbiota positiva de nosotros que también existe. Entonces, el ejercicio físico y todo lo que vamos a hablar está conectado con el ejercicio físico. Sea cual sea tu terapia física, tienes que entrar en una, porque, o sea, en yoga, en lo que sea, porque esto está muy conectada con las hormonas y sobre todo con las hormonas del estrés, con las hormonas de la felicidad. Entonces, si tú ves las personas que hacen ejercicio o que llevan algún tipo de hábito saludable, realmente son más felices. Y la razón sencillamente es porque liberan los neurotransmisores de la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Y bueno, lo vamos a ver de otro punto de vista del señor Mario Alonso Puig, que tiene una conferencia sobre esto, de la liberación de la dopamina, de cómo nos ayuda a ser súper, súper felices y bueno, por ende, los niveles del cortisol también bajan
con el ejercicio físico. Entonces, les había comunicado que eviten tocar su cara porque se les infecta. Realmente, eso ya lo hablamos, así que continuemos. Entonces, como les comenté, pueden utilizar de tratamientos tópicos los que les recomiende su doctor, ácido acelaico, ácido salicílico, yo lo usé muchísimo tiempo, las taxonas, los antibióticos para evitar esas infecciones y que van a actuar con las bacterias y esto les va a ayudar muchísimo. Ojo con esto también, claro está, cuando ustedes vean un médico le va a decir que se pueden entrar en la fototerapia, en la exfoliación química y obvio, váyanse a la extracción, hacerse una limpieza facial, pero right away. Entonces, esto véanlo con su dermatólogo que les va a decir exactamente cuál va a ser el mantenimiento de su cara y obviamente con un nutricionista para el tema de una dieta, que va a ser una dieta especial para el acné. El insomnio, ya sabemos que el que no duerma, tema X. Entonces, el insomnio, que aquí le puse esto como muy bonito, que le puse cuando te perturba el descanso, no duermes bien, no descansas, eso causa un alto nivel de estrés porque estás en el trabajo durmiéndote, todo lo que vas a hacer te sientes apesadumbrado. Entonces, además, altera la secreción de la melatonina, que es la parte, le puse ahí hechicera del sueño, porque es lo que nos ayuda para dormir. Entonces, la hipertensión está entre las enfermedades, súper en el mundo, que hay un 75% de gente que sufre de hipertensión y hay que tener mucho cuidado y es por el aceleramiento que lleva nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Como el estrés está conectado con eso, que hipertensión es sencillamente la presión arterial alta. Entonces, en esto puede ocurrir en edad avanzada, pero ahora ocurre en edades de 30 años, puede causar, pueden ser causas genéticas, causa sobrepeso y obesidad, falta de la actividad física, por eso necesitamos estar activos físicamente, comer con mucha sal sube la presión y beber demasiado alcohol. Cuídense del alcohol. Entonces, hay una parte, y bueno, y aquí, cuando me daba la menstruación irregular puede darse en exceso o en pararse. Entonces, el ciclo menstrual dura realmente 28 días el regular y se considera regular dentro de 21 y 35 días porque hay personas que lo tienen en ese rango y puede ser que esa sea su normalidad, va a ser la normalidad del cuerpo y de cómo están funcionando sus hormonas, ¿no verdad? Entonces el estrés puede hacer esos retrasos de la menstruación del periodo, hacerlo de 5 días, 6 días por un tema hormonal. Entonces ahí les recomiendo ver a su médico para tratarlos con hormonas. Por lo regular, da mucho anticonceptivos hormonales para poder nivelar la menstruación. Y ahí les recomiendo también beber té de manzanillo lavanda. Entonces, vámonos con la obesidad. La obesidad, bueno, leí mucho sobre la obesidad y le vamos a dedicar su espacio aparte también en otro momento. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa. El tema de subir el cortisol, para que ustedes sepan, vamos a dominicanizarlo, cuando el cortisol sube, crea adipósitos de grasa, ¿no verdad? Lo que nosotros en dominicano le llamamos chicho. Entonces, esto inmediatamente ha ido subiendo mundialmente y esto se estudia constantemente. Hubieron estudios en Inglaterra para 2017 que demostraron que realmente la subida del cortisol era correcto, que subía los centímetros de nuestra cintura. Entonces, sabemos que ustedes saben lo que es 1.900 millones de adultos de 18 años en adelante con obesidad, o sea que es una enfermedad grave y esta viene conectada, muy, muy conectada con el estrés. Entonces vamos a manejarlo y a esto sí lo voy a dedicar más adelante nuestro hermoso episodio. Estrategias para reducir el estrés. Ya habíamos hablado que la alquimia del bienestar se desvela sus secretos en la meditación, la danza de los cuerpos. Sí, danzar es buenísimo, bailar bachata, bailar salsa, sobre todo bailar salsa, que crea un ejercicio fuerte en las piernas, y la sanación del alma. Yo les había dicho que en la sanación del alma que visitaran, ¿no verdad? Varios canales que hay de YouTube sobre el tema y está conectado también con la meditación. Entonces, bueno, aquí se lo puse bonito. Estas pócimas mágicas desvanecen la tensión y alivianan el estrés. Seamos saludables. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio y que les sea realmente útil
para que ustedes puedan llevar una vida saludable. Los dejo con esta frase de Louise Hay que dice, no hay problema ni muy grande ni demasiado pequeño que el amor no pueda resolver. Siempre el amor y la actitud positiva lo son todo. Así que muchísimas bendiciones y gracias por estar en mi canal, El Arte de Ser Feliz.